sencillamente complicado. ¿Qué puede llegar a ser sencillamente complicado? Pues todo aquello a lo que nosotros no podemos tener acceso, pero a la vez sabemos que es sencillo. Por ejemplo, yo no puedo construir un avión que pueda volar, pero lo que sí sé es que los aviones vuelan. Para mí es complicado, para otros es sencillo. Es decir, en la vida hay un montón de cosas que nosotros hacemos de manera cotidiana que pensamos que son muy complicadas, pero a la vez también vemos que para alguien fue sencillo, pero a la vez también vemos que hay cosas que son sencillas. Todos nos montamos en un avión y no nos preguntamos, bueno, muchos no se preguntan cómo vuela eso, pero nos montamos en un avión, nos sentamos y decimos, esto va. Pensamos, qué sencillo. Pero detrás de eso tuvo que haber una ingeniería, tuvo que haber unas pruebas, tuvo que haber gente que probó. Y detrás de tantas cosas en la vida hay un montón de cosas que nos parecen que son sencillas, pero hay una complicación detrás de ellas. Hoy para nosotros encender una bombilla tiene una cosa muy sencilla y es que solamente le tenemos que dar un interruptor, pero alguien tuvo que inventar ese sistema. Y con el paso de los años, pues han ido inventando cosas con las que nosotros podemos hoy tener la vida más fácil. Y por ejemplo, hoy tenemos una bombilla de bajo consumo y antes no teníamos esa bombilla. Y todo va evolucionando porque todo va haciéndose que sea un poquito más fácil para nosotros, pero siempre tuvo que haber alguien detrás que hizo posible eso, con su ingenio, con su sabiduría, con su entretenimiento, con la curiosidad, porque hay muchas cosas que se descubrieron por la curiosidad de alguno que dijo, esto tiene que funcionar de alguna manera, o esto se puede mejorar de cualquier otra. Lo cierto es que muchas cosas en nosotros es muy complicadas y muy sencillas. Si tú miras la imagen de hoy, estás viendo un laberinto, ¿verdad? Quien se meta en un laberinto sabe que es complicado. Pero claro, cuando alguien lo ve desde arriba, qué sencillo, ¿no? Oye, por ahí no es, que te estás equivocando, mejor vete por este otro lugar. Oye, que mira que esa no es la dirección, que vayas en la otra. Cuidado que ahí no tienes... Claro, cuando tú lo ves desde arriba, todo es muy fácil. Todo es muy sencillo. Cuando estás abajo es muy complicado. ¿Saben qué pasa en nuestras vidas? En nuestras vidas como hijos de Dios, como iglesia, como creyentes en Jesucristo, nuestras vidas se convierten en muy complicadas cuando estamos metidos dentro del laberinto de la vida. Pero cuando Dios está por encima y está viéndolo todo, todo es mucho más sencillo. De esta manera, la vida que vivimos en Cristo tiene que ser vivida de una manera en que nosotros podamos salir de ese laberinto con la dirección de Él. Y esto se produce por los milagros que Él hace. Una de las cosas que el Espíritu Santo hizo fue milagros. Y déjame recalcar esto, quiero que esto lo anotes, si es posible. Una de las cosas que el Espíritu Santo hizo fue milagros, pero los hizo a través de hombres imperfectos. Usó a hombres y a mujeres que en su imperfección no sabían cómo hacerlo, cómo resolverlo, pero sin embargo Dios obró a través de ellos por su Espíritu Santo para que eso fuera una realidad. El título de hoy podríamos también denominarlo diciéndole lo ordinario o lo extraordinario. Y hay cosas que nosotros hacemos en nuestro día a día de manera ordinaria y que son cosas del día a día y que son cosas que nosotros podemos hacer. Mira, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros damos gracias al Señor cada día porque sale el sol? Eso es un milagro, porque eso no lo puede hacer ningún hombre. Dios lo hace. Y eso es un milagro de lo cotidiano, de lo ordinario. Es un milagro donde podemos ver a Dios obrando de una manera que tú dices, claro, ya sucede tantos días, ¿verdad? Sucede todos los días. Cada día por la mañana vemos siempre que el sol sale y que hace su giro y que hace su giro alrededor de la tierra y todo lo demás, y alumbra en un sitio y oscurece en el otro. Y lo podemos ver, lo podemos contemplar y decimos, gracias Señor por ese milagro dentro de lo ordinario. Es ordinario porque se repite cada día, pero es extraordinario porque nosotros no lo podemos hacer. Dios hace estas cosas. Cuando el Espíritu Santo vino sobre la vida de aquellos discípulos, también les dio poder para poder hacer su voluntad en lo ordinario y en lo extraordinario. Pero no eran ellos obrando, sino era Dios obrando a través de ellos. Vamos a buscar un pasaje que nos va a intentar explicar un poquito esto. Está en Hechos capítulo 19, versículos del 11 al 12. Hechos capítulo 19, versículos 11 al 12. Cuando lo tengas, ¿sí?
¿Se dieron cuenta que hoy los de la alabanza me dieron paso antes? Se estaban quejando de que las 2 últimas predicaciones me he extendido demasiado. Que te estás pasando, estás predicando muy largo. Y si encima hoy tenemos Santa Cena, ya. Pero ¿saben qué les digo a los de la alabanza? Desde luego, no sé para qué digo estas cosas, porque después en mi casa me tiran la oreja, pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Lo tenemos? Capítulo 19, versículos 11 y 12 de Hechos. Dice la palabra del Señor: Dios hacía milagros extraordinarios por medio de las manos de Pablo, que era un hombre ordinario. Para Dios no era complicado, era sencillo, para Pablo era casi imposible. Y dice el 12: de tal manera que hasta llevaban pañuelos o delantales que habían tocado su cuerpo para ponerlos sobre los enfermos, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían de ellos. El Espíritu Santo es extraordinario en su persona y en lo que hace. Cuando hablamos del Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, estamos hablando de alguien que es Dios mismo y que puede hacer cosas que son extraordinarias. Evidentemente, nosotros no podemos hacer esas cosas. Y a veces nosotros los cristianos nos complicamos la vida, la mente, la cabeza pensando ¿y cómo se hará? No necesitamos entender cómo lo hace, sino aceptar que lo hace. Muchas veces intentamos explicar, es que Dios lo hace así, que lo hará de esta manera, lo hará de esta otra, usa este, usa el otro. Dios lo hace. Puede usar cualquier cosa o cualquier persona porque Él es Dios. Los milagros que Dios hace son sencillos de hacer para Él y complicados para nosotros, que no tenemos ningún poder propio. No tenemos ningún poder propio. El único poder que nosotros tenemos como hijos de Dios es el haber recibido al Espíritu Santo. Al convertirnos, al acercarnos a Jesús, al arrepentirnos de nuestros pecados y al entregarle nuestra vida diciéndole, Señor, te seguiré, en ese mismo momento que recibimos a Jesús, estamos recibiendo el Espíritu Santo. Y ese es el poder que nosotros tenemos y que obra a través de nosotros. No somos nosotros, es Él. Mira, cuando hablamos de una persona que se convierte, dice, no, yo lo convertí. No, yo no convertí a nadie. Lo que hice fue hablarle del Señor. Se convirtió porque el Señor lo convenció de pecado, de justicia y de juicio. Muchas veces nosotros pensamos en estas cosas y decimos, ¿quién lo sanó? No lo sané yo. Pudo haber estado mi oración, pero ¿quién lo sanó? El Espíritu Santo, Dios mismo. De todas maneras, en cuanto al poder propio, quiero que entendamos también que Jesús nos dijo que haríamos mayores cosas que Él en su nombre. Es decir, Él nos dijo que nosotros podríamos ir y sanar enfermos, Él nos dijo que nosotros podríamos ir y hacer milagros y lo haríamos en el poder de Dios y no en nuestras propias fuerzas. No por lo que nosotros somos, no por lo que nosotros pensamos que somos, sino porque Dios puede hacer esas cosas. Y una cosa es evidente, y yo por lo menos así lo entiendo cuando leo la Escritura y en mi relación con Dios. Una de las cosas que es clara para mí es que Dios no ha cambiado, que Dios sigue siendo el mismo y que Él puede obrar ayer y hoy de la misma manera. Porque ¿cómo es esto de que Dios actuó en unos sí y en otros no? ¿Qué tenían aquellos discípulos que no tenga yo? Porque aquellos discípulos recibieron el Espíritu Santo, pero la iglesia hoy, aquellos que han nacido de nuevo, también han recibido el Espíritu Santo. ¿Puede Dios obrar milagros a través de ellos? Por supuesto que sí. Yo lo creo así lo afirmo. Por lo tanto, Dios no ha cambiado. No entiendo cómo algunos dicen que Dios podía hacer algunas cosas en aquel tiempo y hoy no. Y lo justifican diciendo, es que aquellos hombres... Pero ¿qué pasa? Que hoy entonces no tenemos la oportunidad de que Dios obre a través de nosotros. Yo creo que Dios sí que puede obrar a través de nosotros. Por lo tanto, hay muchas cosas que nosotros no tenemos que preguntar cómo se hacen. Solamente tenemos que aceptar que Dios las hace. Y una de las cosas maravillosas que veo hoy en día en la iglesia es que Dios sigue haciendo esos milagros. Y cuando miro la cara de algunos de vosotros, recuerdo que Dios está haciendo milagros. Recuerdo que Dios sigue obrando. Pero ¿saben qué? Sigue obrando sencillamente complicado. Sigue obrando en lo ordinario de manera extraordinaria porque nosotros no lo podemos explicar. Porque nosotros no lo podemos hacer. Cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo, Él les dijo varias cosas. Y una de ellas fue que les daba poder. Dice, recibiréis poder. ¿A quién se lo dijo? A los discípulos.
cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y les dio poder para llevar a cabo la gran comisión que les había encargado, es decir, llevar el Evangelio a toda criatura, llevar el Evangelio a todas las partes del mundo, allí donde se pueda predicar y donde haya personas que quieran escuchar, llevar el Evangelio. Predicarlo tenía que ser hecho con valentía, y el don del Espíritu Santo es el medio que Dios utiliza para enviar poder a los hombres que lo necesitan cuando hacen la misión de predicar. Recibiréis poder. A veces cuando pensamos en poder, solo pensamos en milagros, pero el poder es para anunciar, el poder es para predicar, para poder contar a otros quién es Jesús y su obra de salvación. La segunda cosa que el Espíritu Santo hizo en la vida de aquellos discípulos es, y en Hechos lo podemos ver repetidamente, es que el Espíritu Santo daba sabiduría a los hombres para saber qué era lo que tenían que decir y valor para decirlo. Claro, porque no es solamente saber decirlo, sino valor para decirlo. Porque claro, pensando por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en Moisés, él sabía lo que tenía que decir porque el Señor le había dicho que era lo que tenía que decir. Otra cosa era el valor para decirlo. Pero Dios, por su Espíritu Santo, se lo infundió. Pero ¿qué pensamos acerca de Esteban, de Pedro, de Pablo, cuando predicaron valientemente el mensaje? ¿Lo hicieron? ¿Sabían lo que tenían que decir? ¿El Espíritu Santo les dijo lo que tenían que decir? Claro que sí, pero también ellos tenían que tener la valentía para hacerlo. Así que pensando en Pedro, la valentía para predicar delante de las autoridades del Sanedrín y las autoridades que les prohibían y les azotaban diciendo, no prediquen más en este nombre. Sin embargo, él les decía valientemente, juzgad vosotros si tenemos que obedeceros a vosotros, si tenemos que obedecer a Dios. Los dejaron libres después de azotarles, ¿y qué hicieron ellos al día siguiente? Volver a predicar el Evangelio con valentía. ¿Y qué de Esteban? Capítulo 6 de Hechos. Predicó con valentía delante de toda aquella multitud, especialmente de los fariseos. Predicó con valentía y dijo lo que tenía que decir. Sin embargo, cuando terminó de decir lo que tenía que decir y decirlo valientemente, fue apedreado. Pero dijo lo que tenía que decir y lo dijo valientemente. ¿Y qué me dicen de Pablo? Cuando él predicaba y anunciaba el Evangelio en los lugares, incluso dice que después de todo eso, en Hechos capítulo 13, versículo 52, que es el lema nuestro de este año, hacían lo que Dios les mandaba hacer, decían lo que tenían que hacer, tenían la sabiduría de Dios, el Espíritu Santo les daba esa sabiduría. ¿Y qué dice el versículo 52, que es nuestro lema? Que estaban llenos ¿de qué? De gozo. ¿Y de qué? Y del Espíritu Santo. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Dos cosas hemos dicho. Jesús les dijo que les daría la palabra adecuada cuando fueran llevados ante los tribunales por su causa. La promesa tuvo un hermoso cumplimiento. Se cumplió en esos tres ejemplos, pero en otros muchos más. Se cumplió en Pedro, en Esteban y en Pablo. La tercera cosa que el Espíritu Santo hizo en aquellos discípulos es darles gozo, darles alegría. La vida de los primeros cristianos se inundó de alegría, de una nueva alegría que produjo ¿quién? El Espíritu Santo. El gozo, estaban contentos, estaban alegres, tenían una comisión que hacer que era difícil, pero la hicieron porque ellos estaban seguros de que haciendo eso estaban obedeciendo al Señor y estaban bendiciendo a los que escuchaban. Hechos capítulo 19, todo el texto nos cuenta la obra de Dios obrando en la ciudad de Éfeso y en toda aquella región. Fue una obra extraordinaria del Espíritu Santo que estuvo fundamentada. Fíjate, esto es interesante, en el mensaje que se entregó, en el mensaje del Evangelio, en la palabra de Dios, y que se realizó por medio de aquellos siervos que estaban dispuestos a que Dios obrara. Pablo era uno de ellos, estaban allí en la ciudad de Éfeso, y la ciudad de Éfeso tiene muchas características. Era el lugar donde estaba el templo de Diana, era una diosa de los efesios que era muy considerada. Y además de eso era una población muy supersticiosa, era una población que era dedicada a la magia, a la hechicería y tantas cosas más. Y ellos estaban allí, estaban anunciando la palabra de Dios con valentía. Es más, se metieron en el Areópago y allí estuvieron predicando también y aprovechando aquellas cosas que decía acerca del Dios no conocido. Pablo hizo un mensaje interesante allí que predicó acerca de ese Dios al cual vosotros decís que no es conocido. Hoy vengo a revelaros quién es Jesús, el Señor, el que entregó su vida por nosotros. Así que él predicó valientemente. Fue una obra del Espíritu Santo.
extraordinaria. Y es asombroso que el texto nos dice que Dios hacía milagros extraordinarios, el que acabamos de leer, el versículo 11. Y todo milagro es extraordinario. Todo milagro es extraordinario. Incluso Lucas dice que para hacer milagros eran extraordinarios. ¿Y por qué menciono a Lucas, que es el autor del libro de los Hechos? Porque Lucas era médico. Y muchos de los milagros que se produjeron fueron milagros de sanidad. Lucas podía intervenir en la sanidad de una persona conforme a los conocimientos de aquel tiempo y a las cosas que estaban a su alcance. Él obraba o ayudaba a algunos para que fueran sanados. Pero él, viendo lo que Dios hacía, decía en su corazón y en su mente: lo que Dios hace es impresionante, porque yo no lo puedo hacer. Yo no puedo obrar de esa manera. Yo no puedo hacer esas cosas que Dios hace. Lucas entonces dice, mencionando ahí, dice, se llevaban paños o delantales. Los paños posiblemente eran bandas de sudor, pañuelos o tiras de trapo que se ponían en la frente para no sudar. Y posiblemente esos eran los que Pablo se ponía cuando él estaba trabajando. Y eran los paños que llevaban a la gente, las telas que llevaban a la gente, que cuando las tocaban eran sanadas o bien eran liberados de alguna posesión demoníaca. Era inusual que Dios usara estos métodos, pero sin embargo lo hacía. Probablemente eran parte de ese trabajo de Pablo, pero la gente los tomaba y Dios obraba. Yo no sé cómo funcionaba esto. No sabemos cómo funcionaba esto. Aparte de que se hacía, de que se producía. Y me consta que el testimonio de Lucas, por lo menos para mí, es un testimonio veraz por cuanto él conocía de estas cosas. Pero, ¿qué más se puede decir acerca de esto? Porque no fue solamente con Pablo. Dice que Pedro caminaba por las calles en Hechos capítulo 5 y la gente que pasaba alrededor solamente con la sombra de Pedro se sanaba. Y ustedes están preguntándose, ¿y cómo es esto? No preguntes cómo, acepta que Dios lo hace. Porque Dios hace cosas alrededor de nosotros que nosotros no podemos explicar. El Espíritu de Dios obra alrededor de nosotros de manera que nosotros no podemos explicar. ¿Dios es un Dios de milagros? Sí, sí que lo es. O incluso cuando Jesús, con el dobladillo de su manto, en Mateo capítulo 14, la gente era sanada. ¿Por qué? Tocaban sus ropas. ¿Os acordáis de aquella mujer con flujo de sangre? Si ella pensaba, si solamente toco su manto, seré sanada. Dios lo puede hacer. Podemos imaginar que al principio esto ocurrió casi por accidente, pero se convirtió en un patrón que otros imitaron. Lo cierto es que estos milagros ocurrían y tienen un efecto maravilloso en la vida de la gente. Lo podemos ver en el texto bíblico, como las vidas de aquellas personas eran transformadas, cambiadas. De ahí a que ahora nosotros empecemos a coger los objetos que están a nuestro alrededor y empecemos a decir, con esto la gente se va a sanar. Cuidado, yo no estoy de acuerdo con eso. Cuidado de darle importancia a los trozos de tela, a los botes de aceite. Cuidado con darle importancia a las rosas que bendecimos diciendo esta rosa te va a sanar, por la encima de no sé dónde y por la debajo de no sé cuándo. Tengamos cuidado con todas esas cosas porque eso rosa aquello que ya podríamos decir que es la superstición. Es decir, confiamos más en el objeto que confiar en el Señor. Cuidado. Porque a veces hemos engrandecido los objetos antes que al Señor. Tengamos cuidado. Porque el que tiene todo el crédito y todo el mérito es el Señor. Si no lo tenían aquellos hombres que Dios usó para esos milagros, tampoco lo tienen los objetos. De ninguna manera. ¿Vale? Entonces, se trataba de milagros que no eran del tipo ordinario y que además eran sencillos. Y no debemos esperar que Dios use regularmente métodos como este para traer sanidad. Y no es que Pablo poseyera algún poder especial suyo propio para hacer estos milagros extraordinarios, sino que Dios los hizo por la mano de él. Ahora, ¿qué tenía Pablo? ¿Qué podía tener Pedro? ¿Qué podía tener cualquiera de estos discípulos que obraban estos milagros y hacían estos milagros? ¿Qué podían tener? Y ahora la cuestión para nosotros sería que aprendiéramos algo importante hoy, una gran verdad. Dios obra tanto en lo ordinario como en lo extraordinario. Pon a prueba todas las cosas, pero no desprecies lo ordinario, ni rechaces lo extraordinario.
Jesús es lo suficientemente grande y el Espíritu de Dios es suficientemente poderoso como para obrar en ambas cosas, en lo ordinario y en lo extraordinario. Puede hacer cosas que nosotros no entendemos, no explicamos, pero que las aceptamos. Es más, Dios suele obrar en lo extraordinario, en lo ordinario, o cotidiano, y suele obrar también en lo espectacular, ¿verdad? Todo aquello que nosotros no podemos llegar a hacer y Dios lo hace, eso es extraordinario. Entonces, nosotros vemos cómo su camino nos lleva a menudo por la cruz y el sufrimiento, y esto es el ordinario. ¿Por qué? Porque necesitamos las aflicciones, las pruebas y las debilidades para poder mostrar a Dios nuestra confianza en Él, y eso es extraordinario. El día a día muestra a cada uno de nosotros lo extraordinario que se convierte en nuestras cosas cotidianas. Es decir, mi caminar con el Señor día tras día me hace ver en lo cotidiano las cosas extraordinarias de Dios. Yo no lo puedo contemplar por mí mismo, pero el Espíritu Santo me ayuda a entenderlo. Ahora, la pregunta para todos nosotros como iglesia: ¿cree la iglesia hoy? O sea, ¿crees tú y creo yo en que Dios hace milagros? ¿Que el Espíritu Santo nos comisionó para esto? Pues en el camino de la fidelidad y la entrega incondicional al Señor, Él obra en maneras impresionantes que no podemos explicar. Si sabemos caminar en fidelidad a Dios, entregando nuestras vidas constantemente a Él, podemos esperar que Dios haga un milagro cuando nosotros menos lo pensamos. ¿Tan sencillo? ¿O sencillamente complicado? Lo hizo con Moisés, lo hizo con Elías, lo hizo con Ezequiel, lo hizo con Pablo y lo hizo con el resto de los discípulos. Creo firmemente que Dios también lo puede hacer a través de su iglesia hoy. Creo que Dios puede hablar. Pero ¿saben? Tenemos que buscar en lo ordinario, en lo cotidiano, en el día a día, en nuestra intimidad con Dios. Buscar allí al Señor, Dios se encarga del resto. Fíjate que es interesante, yo como predicador, todos los predicadores necesitamos la unción de Dios para comunicar el Evangelio. Los pastores, los consejeros necesitan el aceite fresco del Espíritu Santo para llevar a cabo su misión. Es decir, sin eso no se puede. Entonces, ninguna de esas tareas puede hacerse solamente con esfuerzo humano. Es necesaria la intervención sobrenatural de Dios. Si Dios no obra, entonces no hacemos nada. Y yo también necesito esa unción, yo también necesito ese obrar de Dios, yo también necesito que Dios haga su obra. Cuando me levanto por la mañana, sé que mi trabajo en el día es, primero, mantener mi relación con Dios avivada. Segundo, tengo que amar a mi esposa incondicionalmente. Tercero, tengo que guiar a mis hijos en el temor de Dios. Cuarto, tengo que invertir en la vida de otros. Tengo que servir al Señor. Tengo que guardarme en pureza. Tengo que vivir en santidad. Y tengo que predicar el Evangelio. Eso entre tantas cosas. Cada mañana cuando me levanto veo el peso de todo lo que tengo que hacer y digo, Señor, yo esto en mis fuerzas no lo puedo hacer. Otra vez, como cada mañana, te lo entrego a ti. Porque nuevas son cada mañana sus misericordias. Cada mañana lo entrego al Señor. Entonces, lo entrego a Él y todo ello es imposible en mis fuerzas. Necesito el poder sobrenatural que viene del Espíritu de Dios para poder cumplir con todas ellas. Y con limitaciones. Con muchas limitaciones. Pero Dios obra. Mira, quiero decirte que a veces estamos buscando un milagro. Yo busco milagros. Señor, obra milagrosamente. Obra milagrosamente en mi vida, alrededor de mí, en los que están cerca de mí. Y para poder obrar un milagro tiene que haber alguien que cree que se puede producir un milagro. Tiene que haber alguien que sabe que Dios puede hacer ese milagro. Pero a veces buscamos solamente lo extraordinario, nos enfocamos en lo espectacular y nos olvidamos del ordinario. Nos olvidamos de lo cotidiano. Y yo quiero decirte que hay una manera práctica de vivir rendido a la obra del Espíritu Santo. Hay una manera práctica de vivir rendido a la obra del Espíritu Santo. Y no es en lo espectacular, sino en la sencillez, en lo cotidiano. En tu día a día, en mi día a día. Mira, la primera cosa, debo llenar mi mente de la palabra de Dios.
Tengo que llenar mi mente de la palabra de Dios. Es curioso, pero a las ovejas se les pone aceite en su cabeza, como que se les ungiera, para no ser molestados por los insectos. De la misma manera, yo necesito comenzar mi día a día con la palabra de Dios. Mi día a día lo necesito comenzar buscando al Señor, para poder quitar de mí, en mi cabeza, en mi mente y en mi corazón, los malos pensamientos, las tentaciones, las acusaciones del enemigo sobre mi vida. Mi mente debe ser renovada y guiada verdad a verdad cada día en la palabra. Y eso es cada día. Busco en lo cotidiano, en lo ordinario, al Señor. La segunda cosa, debemos depender absolutamente de Dios. No debo pensar que soy autosuficiente. Muchas veces pensamos que yo puedo hacerlo todo por mi propia fuerza. Entonces pensamos en esa autosuficiencia o en esa independencia, y esas son las piedras en las que tropezamos constantemente. Seamos sabios para permanecer conectados a la fuente que produce fruto en nuestras vidas. Y tenemos que estar en comunión íntima con Dios y con su Espíritu Santo, constantemente. Tercera cosa, encontrar fortaleza solo en Dios. El pecado nos ciega, nos hace estar ciegos ante nuestras debilidades. ¿Y qué hacemos con nuestras debilidades? Porque no las queremos poner de manifiesto. Las escondemos. ¿Por qué las escondemos? Porque no queremos que nadie las conozca. Y nosotros mismos incluso queremos ignorarlas. Pero la verdadera fortaleza se encuentra en el alma que está débil, que se reconoce débil delante de Dios. Debemos confesar, iglesia, nuestros pecados y ser directos con nuestro pecado. No los escondamos, no los pongamos a un lado, simplemente reconozcamos que está y confesémoslo al Señor. No basta con decir en la oración, Señor, perdóname mis pecados. Cada uno sabe en qué está fallando. Seamos explícitos, específicos delante del Señor para confesar nuestros pecados. Y esto es necesario. Entonces, si encuentro fortaleza en Dios, puedo seguir adelante. Esto es también lo cotidiano. Confesemos nuestros pecados. Y la cuarta cosa, debemos descansar en la gracia de Dios. Es imposible terminar el día habiendo realizado todo al 100%. Como dijimos antes, con limitaciones. Porque la perfección es lo que anhelamos. Yo espero que tú anheles ser perfecto, porque es una invitación del Señor Jesús. Sed perfectos como yo soy perfecto. Dios mismo diciendo, sed perfectos como yo soy perfecto. También dice el Señor Jesús, sed perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Cada uno de nosotros debemos anhelar eso. No lo tenemos o somos. Ni tenemos la perfección, ni somos perfectos. Pero espero que de alguna manera podamos estar caminando de forma que queramos llegar a la estatura de Cristo, que cada día un poco más la imagen del Señor la recuperamos en nosotros, porque se va cumpliendo su voluntad en nuestras vidas, porque voy hacia la obediencia. Entonces, si sentimos alivio cuando recordamos que a pesar de no cubrir el estándar, que a pesar de no cubrir el 100%, hubo uno que sí estuvo a la altura de las expectativas del Padre, y ese fue Jesucristo. Jesucristo se convierte en nuestro Señor y Salvador porque Él puede cumplir todas esas expectativas al 100%. De hecho, su sacrificio es un sacrificio puro y sin mancha que limpia el pecado de todos los hombres. Mi meta no es ser santo para alcanzar la salvación. Mi meta es ser santo para agradar a Dios, porque ya soy un hijo de Dios salvado por la sangre de Jesucristo. Y esa es la meta. Si someto todas mis cosas ordinarias, iglesia, escucha, si someto todas mis cosas ordinarias o cotidianas a la voluntad de Dios y estoy dispuesto a creerle a Él, podemos esperar que se produzcan milagros extraordinarios. Pero debemos primero dejar que Dios obre ¿en qué? En lo ordinario. A veces queremos los milagros, insisto, te lo dije antes, a veces queremos los milagros extraordinarios sin esforzarnos en lo cotidiano. Entonces, sencillamente complicado. Cuando caminamos en obediencia, el poder de Dios se manifiesta en nuestras vidas para que sucedan cosas extraordinarias. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, Dios va a hacer cosas. Cuando estamos buscando su rostro, Él va a hacer cosas. Cuando oramos y confiamos, Él va a hacer cosas. Si no eres capaz de dedicar unos minutos al día a buscar a Dios
en lo cotidiano, no puedes esperar que sucedan milagros extraordinarios. No sé si esto lo podemos entender, pero si no eres capaz de dedicarte un tiempito a buscar a Dios en lo ordinario, ¿cómo vas a esperar lo extraordinario? Hay gente que solo quiere lo extraordinario sin pasar por lo ordinario. Y si es así, si crees que pueden suceder milagros, pero no estás dispuesto a lo ordinario, entonces déjame decirte que estás dominado por supersticiones. Si piensas así, entonces déjame decirte que eres un caprichoso. Entonces, si es así, déjame decirte que eres un interesado. No estoy enfadado, ¿eh? Es que David está mirándome con cara de asustado. Puedo decirlo también sin... Podemos estar dominados por supersticiones, o eres un caprichoso, o eres un interesado. Dios, quiero que me hagas un milagro ahora porque yo soy tu hijo. Eso es ser un caprichoso. Eso es un niño malcriado. Eso es un hijo que da pataletas. Dios hace los milagros cuando Él quiere y a quien quiere. Aunque me pese, también se lo hace a los caprichosos. No seas interesado, porque veo a muchos que siempre buscan el milagro de Dios y después si te he visto no me acuerdo. Hasta el siguiente milagro, Señor. Ya vendré otro día. Con todo mi respeto, pero esos son los que van a Lourdes. Buscamos al Señor y hablamos del Señor. Iglesia, si hemos creído que Jesús resucitó, ¿lo has creído? Sí. ¿Creíste que Jesús resucitó para perdonar tus pecados y que te dará vida eterna? Entonces puedes creer que Dios hará milagros. Porque Él fue el único que se levantó de los muertos para vivir para siempre. Porque algunos dicen, yo sé que algunos estáis pensando, hombre, que Jairo también resucitó de entre los muertos. Y la mujer de aquella autoridad del ejército romano también, la hija de aquel hombre de autoridad, de aquel centurión, también resucitó. Volvieron a morir. Jesús resucitó para vida y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Si creíste que Jesús resucitó, puedes creer que Dios hará milagros. Pero si creíste que Jesús resucitó, tienes intimidad con Dios. Porque Dios obra en lo ordinario y después lo extraordinario le toca a Él. No nos dejemos dominar por lo que podemos hacer para cambiar las cosas. A veces empleamos todos nuestros esfuerzos para cambiar las cosas y cuando vemos que algo está mal, cuando vemos que algo se está haciendo en pecado, cuando vemos que algo se está haciendo de manera contraria, como dice la palabra de Dios, cuando vemos que hay algo que es contrario a como pensamos como hijos de Dios, a lo que Dios nos ha revelado en su palabra, intentamos con nuestros propios esfuerzos cambiar las cosas. Miren, iglesia, que no sirve para nada hacer eso. Es que yo he hecho eso por años. He intentado cambiar las cosas que yo pensaba que estaban mal con mis esfuerzos, con mis palabras, con mi sabiduría, No tengo nada. Y es que no, al final no consigues nada. Al final lo que consigues es más contrariedad, más destrucción, más frustración. Si quieres cambiar algo, solo lo puedes hacer bajo el control de Dios. Si quieres cambiar algo, solo lo puedes cambiar, solo lo puedes ver en un cambio, cuando estás lleno del Espíritu Santo, cuando en lo cotidiano Dios es principal y del todo, y entonces Él se encarga de lo extraordinario. Mira, déjate de intentar cambiar lo que tú no puedes, intenta hacerlo a través de Dios por medio de la oración, creyendo que Dios puede hacerlo. Cuando yo oro por un milagro, no oro para creer. Cuando oro por un milagro es porque sé que Dios lo puede hacer. Cuando oro para que un enfermo se sane, no oro para que los demás crean que Dios obra de esa manera, sin duda. Porque Jesús sanaba y la gente venían a Él y venían trayendo sus enfermos para que Jesús los sanara. Y hacían lo mismo con los discípulos. Yo cuando oro porque espero que Dios haga un milagro. Sé que Él lo va a hacer porque tiene poder para hacerlo, pero es su divina voluntad. A veces queremos cambiar las cosas que nosotros pensamos, podemos cambiarlas. Y yo sé que tenemos que obrar, yo sé que tenemos que hacer, yo sé que tenemos que intentar, pero no lo podemos hacer sin la presencia del Espíritu Santo. No lo podemos hacer sin su guía. Entonces creamos que es Dios el que puede hacerlas. Y Él lo cambiará.
Los milagros grandes en la gente, de las cosas extraordinarias, vendrán. Pero si no eres capaz de hacer milagros en tu alrededor, ¿para qué esperas los grandes? Si no eres capaz de ver un milagro donde Dios obra en tu intimidad, en ti, en tu familia, en tu iglesia, ¿por qué vas a esperar que Dios va a hacer los milagros allá más allá? ¿Se dieron cuenta que a veces somos muy interesados? ¿Se dieron cuenta que a veces somos un poco caprichosos con lo que queremos? Necesitamos creer que Dios puede hacer mayores cosas que las que nosotros podemos hacer con nuestras fuerzas. La próxima semana hablaremos de las batallas espirituales, de las guerras espirituales. Solo te anticipo algo. Una vez, el 6 de enero, me llama una familia Oiga, que tenemos aquí un problema gordo, que tenemos aquí tal, que sentimos que hay presencias raras, que tal, que esto, que lo otro, que vengan aquí a exorcizarnos. Y yo llamo a un par de hermanos de la iglesia, claro, el 6 de enero todo el mundo estaba liado, el Día de Reyes, no sé qué, poco. Así que bueno, conseguí un par de hermanos que pudieron acompañarme y fuimos a casa de ese hermano. Hermanos que sienten, me cuentan, hermanos ¿qué están haciendo para pelear contra esas fuerzas? Y entonces el hermano se pone de pie en el sillón de su casa, se pone ahí en medio del salón y dice, yo cuando siento eso empiezo a hacer... No te rías, esto es serio. Lo que te estoy contando es verdad. Ahí entendí absolutamente todo. Sencillamente complicado. No peleamos con nuestras fuerzas, ni pegando puñetazos al aire. No es con espada ni con ejército, es con tu Santo Espíritu. Los milagros los hace el Señor en lo ordinario y en lo extraordinario. Porque lo que para nosotros es complicado, para Él es sencillo. Cuando Dios obra nuestra vida de esa manera, se hacen cosas extraordinarias. Iglesia, esto es sencillito. Cuando rindo a Dios mi vida ordinaria, Él se encarga de hacer lo extraordinario. Apúntatelo para que lo compartas en el ADN el próximo miércoles, jueves. Cuando yo rindo a Dios mi vida ordinaria, cotidiana, Él se encarga de hacer lo extraordinario. Y entonces solo podemos decir, Señor, no sé cómo lo hiciste, solo sé que lo hiciste. Y alabo tu nombre. ¿Estás esperando un milagro? Dios está esperando que vayas a su intimidad cada día. ¿Anhelas que sucedan cosas que tú no puedes hacer? Dios está anhelando en tu corazón y tu vida.